Hola, buenas tardes a todos nuestros lectores, televidentes de los diálogos regionalistas. Ahora tenemos un poco de cambio de formato porque tanto acostumbrado de ver a nuestra editora en jefe, Alicia Mercado Harvey, como la animadora de los diálogos. Pero ahora lo tenemos de invitada especial porque estamos hablando del lanzamiento de su novela, La muerte no tiene traducción. Y estamos aquí con varias personas para conversar un poco la novela y de qué se trata. Tenemos Marcelo González, profesor de literatura de la Universidad Católica, y tenemos dos invitadas escritoras, Andrea Aquino de Uruguay y Ana María Díaz de Colombia. Así que primero damos la bienvenida a nuestra querida Alicia para que nos hable un poco de su novela. Bueno, muchas gracias, David. Aquí está la novela, ¿cierto? Que los que ya han ido a los lanzamientos de la novela, ahí la tiene Marcela también, ya la conocen, ya saben que la pueden encontrar en la Casa del Libro, ¿cierto? En Mujica 559, en pleno centro de Rancagua. Y bueno, yo primero que nada darle las gracias a Marcelo, Ana María, porque bueno, Ana María también, para que lo sepan, fue la editora de esta novela y de la novela anterior que escribimos con mi mamá también. Y bueno, Andrea ya la conocerán por, ¿no?, la novela que vino a lanzar a Chile, ¿cierto? Que estuvo también en Rancagua, Carga Viva. Y ahora ya tiene su segunda novela Óvelo, que esperamos la venga a lanzar en algún momento también del próximo año, ¿no?, a Chile. Así es que bueno, les doy la bienvenida también a todos, gracias por estar acá para conversar un poquitito sobre esta novela que, bueno, fue muy largo el proceso, hay que decirlo, porque yo comencé a escribir esta novela en el 2016. Y bueno, el proceso de edición es largo, cuando no, lógicamente la leyó David primero, después la leyó Ana María, y pasa también un tiempo en que uno deja de cantar la cosa, le hace cambios, etcétera. Y vinieron también las postulaciones, ¿no? En el proceso se dio la posibilidad de postular a Fondar para creación, y me lo gané en el 2018, por lo cual también doy las gracias a Culturas porque me dieron, digamos, ese primer fondar, y una vez que yo lo terminé, a sugerencia de ellos mismos, me dijeron, oye, pero postúlala para publicación, uno nunca sabe. Y efectivamente, me gané el premio el 2021 para publicación, y bueno, después de un largo periplo, termina en España, porque bueno, uno nunca es profeta en su tierra, y está muy difícil publicar en Chile, a menos que uno sea conocido de alguien, ¿no? Y uno sin contacto, no hay manera. Por lo tanto me la aceptaron en pliegos y bueno, y ahí salió publicada. Bueno, ¿y qué puedo decir? Una manera tal vez de resumen de qué se trata, para los que están familiarizados con el género policial. Lógicamente una novela policial parte con hay un crimen, ¿verdad? Hay una investigación del crimen, pero hoy en día muy pocos escriben novela policial de la manera tradicional, del cuarto cerrado, ¿no? Eso ya está totalmente out. Y bueno, mi novela parte un crimen en un taller literario, de una chica que que es traductora de teleseries brasileña, que es binacional. Ella tiene padre chileno, madre brasileña, creció en Río, pero pasaba todos los veranos en Chile, entonces se viene a Chile a hacer un taller literario, y en el primer día, no el primer día, pero luego, después de haber entrado, aparece una persona que se muere de un infarto. Y ahí parte, ¿no?, la trama de esta historia que se va enredando y ¿no?, que tiene que ver también con la historia política nuestra de Chile, y además a intercalar la narración de la novela que ella está escribiendo, que se llama Chaya, que es la historia de esta cyborg que llega a un planeta nuevo y comienza su carrera también como escritora. Entonces ahí hay un montón de paralelos, ¿no? Algunos intencionales, otros que se fueron dando de manera casi casual o inconsciente, diría yo, porque aquí no hay casualidades en la literatura, sino que hay cosas que uno no tiene en el consciente y que salen. Entonces, bueno, eso es como un resumen de la historia. Bueno, entonces doy la primera pregunta a Marcelo. ¿Por dónde comenzamos? Bien, bien, muchas gracias, David. También muchas gracias a Alicia por la invitación a poder conversar en estos diálogos.
¿no? Acerca de esta novela, ¿no? Y también un gusto de estar nuevamente con Andrea y de conocer a Ana María acá por primera vez. A mí una de las cosas que inmediatamente destaqué de tu novela y me llama mucho, mucho la atención porque es un fenómeno que me interesa siempre, ¿no? Es este cruce que tú haces de diferentes formas literarias, ¿verdad? Porque como tú lo acabas de explicar muy bien, no es una novela policial pura, sino que es, yo no tengo, a mí me gusta la etiqueta de posmodernidad, así que no tengo ningún miedo y te alabo al decir que es una novela posmoderna, en el sentido que cruza lo policial con la ciencia ficción, con lo testimonial. Hay un cruce muy interesante que me gustaría saber de dónde viene y que me parece que aún mejor logra proyectarse temporalmente en la construcción de una novela, ¿no? En el sentido de que es una novela que ocurre en tres tiempos, en el pasado histórico chileno, ¿verdad? En el presente, la narración, y en esta ciencia ficción futura que está sucediendo narrativamente. Esos cruces a mí siempre me apasionan, me llaman mucho la atención. Me gustaría ver cómo llegaste a eso, qué pasó ahí. Mira, te agradezco la pregunta, Marcelo, porque lo cierto es que yo partí en esto de la novela policial. Yo no fui una lectora de novela policial así de chica, de la gente que se leía, no, para nada. Mi madre, por el contrario, sí, ella era la lectora. Entonces yo sabía de la novela policial por ella, y que mi casa, la casa donde yo vivía con ella, estaba plagada de novelas de Agatha Christie, de Conan Doyle, ¿no? De muchos autores. Entonces, claro, yo estaba familiarizada con el género en ese sentido, pero no era una lectora de policial, en absoluto. Yo fui en ese sentido una lectora mucho más de leer Cortázar de chica, de leer Borges, de leer Lesgana, Baldomero Lillo, o sea, esas eran mis lecturas, digamos, de chica. Eh, pero no leí policial. Y sin embargo, cuando empiezo yo el doctorado, que Ana María estaba ahí también en ese proceso, me interesé por la novela policial como materia de estudio, ¿cierto? Como Ajá. estudiarla para el doctorado. Y ahí me di cuenta, yo llegué al tema de la literatura del trauma y me fui por otro lado, ¿no? En mi propia investigación. Eh, pero eso me interesó, ¿no? Ver estos cruces, como dices tú, lo posmoderno, el pastiche, como todas las novelas estas del trauma son así, tienen esta mezcla de géneros, pero para mí fue una cuestión de absorber lo que yo había leído y después escribir. O sea, yo no tenía una cuestión consciente, yo voy a imitar a estos autores y me voy a poner a escribir algo igual a ellos. Porque imitar a Bolaño, imitar a Cardoso Pires, a gente así no se puede, ¿no? O sea, y aparte que es una ridiculez, porque uno siempre va a salir en la comparación mal. Entonces, fue inconsciente, sí, es verdad, uno no puede aspirar a eso, porque uno tiene que encontrar la voz de uno. Entonces yo en el proceso de encontrar mi voz me fui en esta línea de buscar en el fondo modos de escribir la historia que yo quería escribir, y partió de una pérdida, ¿no? Mi madre murió el 2015 y el 2016 yo en enero me vi en una situación en que estaba sin trabajo, sin madre, o sea, fue como ¡pum! Me explotó la bomba en la cara, ¿no? Entonces a partir de esa pérdida, yo dije, bueno, ¿cómo la proceso? Y ahí aparece esta personaje Ágata que también tiene que procesar una pérdida, ¿no? O Ajá. sea, ella Sí, sí. parte con el tema de un matrimonio destruido, se arranca a Chile en medio de ese proceso del divorcio. Entonces, claro, yo busqué otra cosa, ¿no? No me gusta mucho la cosa autorreferente, entonces yo creo un personaje que es distante a mí, que Ajá. puede tener cosas mías, ¿no? Por supuesto, la binacionalidad, esto de ir para allá, para acá, de ser observadora un poco de tu propia cultura desde fuera, esas cosas, y querer ser escritora, obviamente que hay paralelo, pero mi historia no tiene nada que ver con la historia de Ágata, ¿no? O sea, en el fondo ella es un personaje que me ayuda a mí a procesar esas emociones sin, digamos, hacer una cosa sensiblera, ¿no? De que yo cuento mi historia, se murió mi mamá, ¿no? Yo solo encuentro una lata. Entonces, por ahí partió la historia y de manera inconsciente sale también lo de la ciencia ficción, que yo no tenía realmente planificado lo de la ciencia ficción. Yo no soy el tipo de escritor que se sienta, hace un plan y dice, ya, yo voy a partir así y este es mi principio y este es mi final. Yo soy un poco, en ese sentido, más de sentarme a escribir con una idea, o sea, yo sabía que quería escribir una novela policial, pero lo de la ciencia ficción salió de una manera absolutamente también sin planificar. Y cuando empieza a surgir la idea, yo digo, bueno,
tenía mucho interés, estaba leyendo una biografía de la Clarice Lispector, que es clásica en Estados Unidos, que le escribió un profesor judío, y yo dije, bueno, esta historia está tan buena, que la mayoría de la gente la historia de la Clarice no la conoce. Yo decía, pero ¿cómo hago para contar esa historia, pero que no sea contándola, esta fue lo que le pasó a Clarice? No, tomar episodios de la vida de ella y meterlo en esta historia de ciencia ficción entre medio, que es lo que está tratando de escribir Agatha. Entonces, así fue como se fueron entremezclando las cosas. Bien, sí, muy bien, muy bien. Yo tenía, pues, como... ya, ¿qué es? Vas a... No, Ana María, sí. La que me parece pues tan inquietante es como, yo recuerdo que tú estabas escribiendo pues la novela con tu mamá y recuerdo haberte escuchado que esta historia salió en ese momento como un poco como de rebeldía contra tu mamá cuando no se ponían de acuerdo con cierto aspecto de la otra novela que estaban escribiendo. Después muere tu mamá y entonces digamos que ahí empiezas a encontrar tu propia voz para ya darle curso a este otro proyecto. Y eso, digamos, me parece un poco inquietante, esa idea de la muerte de tu madre como el inicio de un nuevo capítulo en tu como escritora. Como, si me puedes hablar un poquito más de ese tema, pues, de ese tema. Sí, no, mira, qué buena la pregunta, Ana María, porque lo cierto es que la otra novela, yo no quedé conforme con ella, con El Cajón del Cóndor en algunas cosas, y es cierto, parte también con esa rebeldía de que yo no quedé contenta con eso, pero sin embargo yo le tuve mucho cariño siempre a los personajes que fueron míos, ¿no? Porque en esa novela Mo y Ariadna son personajes míos, y Icha con Jorge, con su marido, también eran personajes que salieron de esa novela. Entonces yo dije, ¿cómo lo rescato? Pero hago otra cosa, ¿no? Y en esta novela, la forense Icha con el marido tiene más protagonismo que Ariadna y Mo, que se desperfilan un poco, aparecen, digamos, muy, muy colateralmente. Y en la que estoy escribiendo ahora, en esa Mo y Ariadna tienen de nuevo un protagonismo. Y Ana María, tú te vas a reír de esto porque es la novela esa de Verne, que yo la armé de otra manera, la encajé las piezas de otra manera. Esa que hablando de mi mamá, la novela de Verne no murió, que esa es otra historia, que es una novela que tiene muchos años, que la empezó a crear mi mamá, y ella me pidió que escribiera los diarios de Julio Verne y del hijo de Michi, que finalmente mutó a ser el hijo Michel Verne. Y ahora rescaté una historia policial con eso, pero también con este pastiche de textos, ¿no? Que van intercaladas las narraciones, vamos al pasado y al futuro un poco y al presente. Entonces, pero en La muerte que no tiene traducción, sí, también está muy presente, como te digo, estos personajes que ya venían de la otra novela, y mi mamá está presente en todos, la verdad. O sea, si tú me preguntas, la verdad que yo tal vez en algún momento en el futuro escriba algo que no tenga que ver con ella, pero todos están relacionados, porque claro, El Cajón del Cóndor lo coescribimos, La muerte no tiene traducción, parte de la muerte de ella, y ahora esta tercera es rescatar una novela que a ella le salió mal, que yo dije, bueno, estos textos que yo escribí, eso sí que yo recuperé solo lo que yo escribí, lo que ella escribió no está, pero le hice personaje igual aparece Antonio, que es un alter ego de ella, ¿no? Y como en El Cajón del Cóndor, que también hay un alter ego de ella, en La muerte no tiene traducción aparece esta profe nombrada, ¿no? También sale, distantemente, pero aparece. Entonces está todo súper conectado ahí, sin querer, ¿no? Andrea, ¿alguna pregunta? Sí, una observación y después una pregunta. Cuando yo fui leyendo la novela, bueno, primero porque gracias a esta invitación como para revisitar algunas cuestiones que tenía pendientes con la lectura, porque cuando hice la lectura de la novela fue previo al viaje, entonces a veces se mezclan las anécdotas con las conversaciones, algún cóctel de por medio, entonces fue necesario volver a ella. Me causó curiosidad desde el comienzo encontrar conexiones, así como decía Marcelo, la hibridez no solo viene por el lado de la, digamos, de la
Pero formas. Claro, pero de esas intersecciones entre el policial y la ciencia ficción. No viene solamente por allí. A mí me interesa mucho cómo desde el título, esa oración simple que tiene esa negación, invita a observar cómo el texto se mira a sí mismo. Y es un ejercicio de metalenguaje y metaliteratura bien interesante porque, como yo conozco a Alicia de años, sé que ella está como con la cabeza en varios idiomas y conectando con uno y con otro, y a veces habla en inglés a alguien que no maneja el inglés, o en portugués, los regionalismos. Y mi pregunta va, si también en ese aspecto fue de alguna manera, ese desborde del inconsciente, o hiciste un trabajo consciente, porque hay pasajes muy puntuales, como por ejemplo las reflexiones del personaje con respecto a las cacofonías con pololo y por qué ella prefiere amante en vez de pololo, y por qué después hablará de la cuestión de por qué no prefiere novios con respecto a Federico. Si eso fue un trabajo consciente o también fue ese desborde, así como la ciencia ficción se metió en tu escritura, también esa reflexión sobre el lenguaje y los distintos idiomas y sus variantes se metieron. Qué buena la pregunta, Andrea, y todo tiene que circular aquí porque está Ana María, ¿no? Y yo creo que esto tiene mucho que ver con mi convivencia con Ana María, porque nosotros no solamente fuimos compañeras, sino que vivimos juntas en Gainesville, y tuvimos muchas conversaciones que no tenían nada que ver con literatura, sino que tenían que ver con lingüística, porque a mí siempre me interesó el tema lingüístico, y Ana María es especialista en la lingüística histórica, ¿no? En el origen de las palabras y de dónde derivan y todo. Entonces siempre conversábamos de ese tipo de cosas, y yo creo que un poco por ahí nació el hecho de pensar, bueno, ¿de dónde nacen las palabras? Y como dices tú, cuando uno ya es políglota, eso se te hace mucho más patente, porque tú te empiezas a dar cuenta. Y siempre te hago observaciones del castellano uruguayo, que tienen todas estas cosas del portugués, del portugués brasileño. Entonces, eso es un tema que a mí siempre me ha interesado, y obviamente que siendo tan amiga con Ana María, esas cosas iban saliendo en las conversaciones. Entonces, como yo lo escribí en ese periodo, partí una vez que yo, no, fue después que yo me había titulado, ya estaba trabajando, pero de todas maneras esas cosas quedan latentes. Entonces yo creo que sí había alguna intención de hacer esas reflexiones, como dices tú, pero no necesariamente con la conciencia absoluta de la metaliteratura. Yo en otros aspectos sí, por ejemplo, cuando hablo de la novela dentro de la novela, por ejemplo, en el caso, ¿cierto?, del escritor, que dirige el taller literario, ahí sí, yo tenía la intención de contar cosas de las historias que él cuenta, que sí, ahí sí eso fue súper intencional. Pero en esto del lenguaje no, o sea, fueron conversaciones que en el fondo yo lo pensé, ¿no? Esto sería interesante, a mí es un tema que a mí me interesa, ¿viste? Yo no pienso mucho, y en eso rescato una cosa que decía Cortázar, que un escritor está frito del momento que empieza a pensar en el lector. Yo no tengo lector, es decir, yo pienso en lo que a mí me interesa leer, lo que a mí me interesaría leer, y tal vez lo que a mis amigos les interesaría leer, hasta por ahí llego, ¿viste? O lo que a David le pudiera interesar leer, porque él es mi primer lector. Pero más allá de eso, yo no tengo perfilado un lector, ¿no? Que yo diga, entonces mis libros no los pienso como, no van a ser bestsellers, ¿viste? Porque yo no estoy pensando en la cuestión comercial, ya esto va a vender, esto no va a vender, no, eso a mí eso ya es harina de otro costal, a mí eso no me preocupa, ¿viste? Entonces, sí, entra el tema de los sueños, porque cuando uno pues hace esas asociaciones libres con las palabras, está en el terreno de la metonimia, que es un poco como el sueño, ¿no? Y la policíaca, hablar de esto, de la dictadura, el episodio de la historia de la policíaca, más que de la fantasía, como lo hace la literatura anglosajona, pues que es desde la fantasía, de la metáfora, eso es, digamos, nutrirse un poco de la tradición latinoamericana, que es la metonimia, desde hablar sobre nuestra historia más desde la metonimia, o sea, de la policíaca, de la ciencia ficción,
tiene mucho de eso, pues, que es tomar un episodio, un muerto, y hablar de un episodio concreto de corrupción, pero como ahí detrás de eso estamos contando, develando toda la historia, pero es como en el sueño, ese tema que nunca llegamos a descubrir del todo, que nunca se llega a, sino que es una asociación, pero que estamos elaborando algo, pero nunca llegamos a nada. Aunque no lo tenga así como tú hablas de Cortázar y todo eso, pero es muy interesante el tema que cuando estamos empezando estas relaciones con las palabras, estamos en la metonimia más que en la metáfora. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Ana María, en eso, y la verdad es que uno tampoco, o sea, yo tampoco tenía pensado, ya me voy a meter en un tema que tenga que ver con la dictadura, sino que esto fue leyendo un artículo, que lo cito, sobre el tema de los médicos torturadores. Yo dije, bueno, esta temática se ha abordado, empecé a pensar, ¿hay algún libro que la haya tocado? Yo dije, no, no tengo conciencia de ninguno. Bueno, hay que recordárselo a la gente porque nos olvidamos, ¿no?, de un pasado que lamentablemente, si lo borramos, desaparece, ¿no? Y claro, se repite, desaparece, y bueno, lo hemos visto recientemente aquí en Chile con toda esta historia que se armó de que le quitaron financiamiento al Museo de la Memoria. Entonces eso lo encontré muy interesante que pasara justamente ahora, y uno dice, bueno, es por eso Sigue estas siendo historias actual. importan. ¿Mm? Ujú. Sigue siendo actual, digamos, no es algo propio de la ficción puramente, Exactamente. lamentablemente. Tristemente. Eso Sí. nunca termina, y eso un poco, me acuerdo, el caso de Colombia, por ejemplo, siempre se encuentra una fosa común o aparece, hace poco apareció un desaparecido de hace 30 años, que hace 30 años la familia lo estaba buscando y lo encontraron. Esa nunca se acaba, pues, esa búsqueda Ujú. de los muertos, de los desaparecidos. La familia es un duelo que se queda ahí, así que como, es un poco como la pesadilla, ¿no? Que se está repitiendo, pero Oye, Sí. es curioso lo que son las lecturas, porque estoy muy de acuerdo con lo que comentaba Andrea, ¿no? Cómo hay todo un giro, una reflexión en torno al metalenguaje, a la metaficción, pero a mí una de las cosas que más me cautivó de la novela es la metáfora, ¿no? La metonimia. Yo soy un hincha de la metáfora. Eh, del título, porque en realidad cuando se menciona en la narración propia, por lo menos la verdad es que me hizo reflexionar, y claro, ciertamente que la muerte no tiene traducción, la muerte es una, sin importar dónde sea, y esa metáfora me cautivó mucho, me atrapó mucho. No sé cómo llegaste, entiendo que tiene que ver con tu ejercicio propio como traductora, pero hay ahí un giro que también me cautivó mucho, me interesó mucho. Sí, es interesante eso porque, bueno, la verdad es que yo soy una traductora absolutamente incidental, ¿no? De hecho, ahora me he convertido en la traductora de mi maestro de baile que habla portugués, entonces lo traduzco al inglés, en vivo lo traduzco al inglés, estoy como la ONU, ¿no? Traduciendo de manera... Pero es una cosa que yo nunca he hecho como oficio, la verdad, ¿no? De traducir, entonces... menos que fueran textos cortos, cosas así, pero jamás he trabajado como traductora, pero sí encuentro súper interesante como metáfora, tal como dices tú, encontré interesante la idea, ¿no? Porque ella también está entre dos mundos, entre dos culturas, entre dos idiomas, y tiene que traducir de cierta forma una cosa para la otra, y bueno, en eso trabaja también, pero como dices tú, la metáfora funciona también en varios niveles, porque claro, está el trabajo de ella, pero está también, como dices tú, el hecho que la muerte no se puede traducir para los seres humanos, o sea, no tenemos manera de conectar esa realidad con nuestro presente, porque no queremos pensar en la muerte tampoco, o sea, es una cosa que nadie quiere realmente enfrentar, porque claro, sabemos que hay una finalidad ahí fatal, y bueno, yo creo que funciona bien la metáfora también en el sentido de que nosotros como sociedad, tuvimos también un momento de trauma súper grande que hasta el día de hoy no terminamos de procesar, ¿no? No lo hemos terminado de traducir hasta cierto punto. Entonces, el sacar una historia tan escondida como esto de los médicos colaboradores, que siguen algunos trabajando, algunos siguen recibiendo pensiones, jubilaciones,
sin ningún remordimiento. Bueno, uno dice, esas historias tienen que, la gente tiene que por lo menos conocer los nombres, ¿no? Y ya, al menos imprimirlos en un libro, ya están en la prensa, pero yo digo ya que queden escritos en alguna parte, ¿no? Que esta gente son culpables de un crimen tan horrible. Bueno, a mí me interesó, y tengo una pregunta también para eso, con respecto a, ya me meto ahora en Chaya, al poder terapéutico de la lectura, porque esto que estás diciendo tiene que ver un poco con tus investigaciones, con respecto a la literatura del trauma, pero es como que le pasaste ese sentir al personaje de Chaya de que hay esperanza y que habría un antídoto, y ese antídoto está en la literatura. Claro que luego está todo el trabajo de la ciencia ficción, me gustó mucho esa imagen de los libros con hologramas y todo eso, pero medicina que va corriendo por las palabras y que vuelve otra vez a la cuestión de frente a la muerte, una forma de sanar es hablar. Y la literatura permite visibilizar el dolor y bueno, y ya que hablas del tema de las partidas y de las pérdidas, creo que también fue como una especie de, hiciste carne lo que dice Chaya, usaste la literatura para sanear tu propia pérdida. Claro. Entonces, la pregunta es, ¿identificás en Chaya algo así como tu alter ego o te volcás más a que hay algo de vos en Ágata, hay algo de vos en Chaya, hay algo de vos incluso en el profe que escribe y que ayuda a escribir? Claro. Mira, bien interesante la pregunta, porque bueno, ojalá fuera mi alter ego, porque Chaya es Clarice Lispector, o sea, ella, digamos, Eso, si yo pudiera escribir así un cuarto de bien que la Clarice Lispector, ya me doy por, claro, claro, o sea, ya escribir una frase con esa genialidad, no sé, pero la verdad es que para mí el personaje de ella tuvo que ver solamente con tratar de rescatar su historia, ¿no? Su biografía, que es súper interesante, o sea, su biografía es fascinante, porque hay escritores que tienen historias de vida súper aburridas y otros que tienen unas historias de vida pero que son increíbles. Bueno, Clarice Lispector cabe dentro de ese grupo, entonces me pareció súper interesante eso. Yo de manera consciente no pensé el tema esto de que se estaba muriendo la madre, o sea, esas son coincidencias providenciales que aparecen, ¿viste? Porque yo escogí la historia de ella, y cuando leí la biografía, bueno, pasa el tema de que la madre se le muere tempranamente, y para ella claro, yo no tenía pensado esas cosas cuando estaba escribiendo. Entonces, yo no me veo, digamos, en alter ego en ella en absoluto. Con Ágata hay paralelos, claro, como te decía yo, están cosas mías como esto de las observaciones de dos culturas, eso está ahí, pero yo creo que Icha tiene más paralelos conmigo. ¿En qué sentido? La forense, porque eso viene de la otra novela. Sí, yo creo que con ella sí tengo más relaciones, porque ella tiene una cabeza muy analítica. Yo sin ser forense, ni médico, ni nada, tengo un interés por la medicina, es verdad, lo admito, y segundo, que ella tiene una cabeza muy analítica que, claro, o sea, uno como lector, como escritor, tiene que tenerla, o sea, sin cabeza analítica no, en esta profesión no llega a ningún lado. Entonces yo creo que con Icha hay mucho más paralelo, ¿no? Que con los otros personajes, pero uno siempre pone cosas. Claro, aunque ahí también hay paralelos, ¿viste? Yo diría que más que alter egos, con ellas dos hay paralelos, hay cosas que coincidentemente terminaron siendo y por lados paralelos. Pero como personaje, yo te diría que la Icha es la que tiene más cosas de mí, definitivamente, que las otras dos, porque además Ágata es un personaje también que tiene muchas cosas que yo las veo desde fuera, ponte tú, ella es alcohólica, y bueno, yo tengo muchos amigos, ¿no? En Chile es difícil no tener amigos alcohólicos. He tenido, he tenido varios. Entonces, bueno, claro. Curioso el dato de que se llevó las 2 botellas de vino verde de Portugal, que es todo el tema de la importación, y cuidaba como tesoro.
Ajá. Claro. Exacto, entonces y conozco esa realidad bien, así que ahí ese tipo de experiencias van, digamos, obviamente dentro de la historia, o sea, uno toma cosas de la vida real que uno dice, bueno, cómo es una persona alcohólica, la observa, empieza a ver rasgos, cosas, y uno dice, ya, listo, ahí lo meto dentro del personaje. Y eso partió también de una observación de Ana María, que cuando yo comencé a escribir me decía, pero tus personajes son muy limpios, a la gente no le interesan esos personajes, quiere personajes que sean perdedores, que tengan defectos, que tengan problemas, bueno, y ahí a partir de eso, dije, Es verdad, mira cómo Ana María sabe. sí, mucho, una excelente lectora y excelente escritora además. Eso era que una de las cosas que más me llamaba la atención es que estos eran personajes, que los personajes principales o los que más centrales a la historia son muy antiliterarios, digámoslo así, o antiintelectuales, que a pesar de que, bueno, esta Agatha quiere quiere ser escritora y entra al taller literario, y los personajes que son más intelectuales o siguen el estereotipo tal vez simbolista del personaje así bohemio, muy pensativo y excéntrico, son tratados más como con ironía, pues era una cosa también que me llamaba, me parecía interesante, acostumbrado uno pues al personaje este bohemio, que es el personaje central, que todo lo intelectualiza, ¿no? Estos personajes, estas mujeres son gente que simplemente está pues tratando de vivir el día a día y ya, ¿no? Sin ninguna pretensión, simplemente es la realidad que las envuelve y todo eso. Claro, es una Eso, sobreviviente, y Agatha es ajá, una sobreviviente. sí. Oye, Ujú. No, por es favor. que si yo te quería preguntar si tú ves esos personajes así antiliterarios o eras una, digamos, pero algo que no fue intencional. ¿Antiliterarios en qué sentido? Yo diría, pues, alguna vez hablando de que tú decías que, hoy me acuerdo con David, decía, es que son personajes que a ti te caen mal. O sea, si tú te Poco encontraras con heroicos. Agatha, yo conociera a Agatha, Así ella es. me caería muy mal. No Ok. sería alguien con la que yo empatizaría fácilmente, ¿cierto? Eso, Ah, digamos perfecto, que es perfecto. un lector, digamos así, intelectual tendría una relación muy ambivalente con estos personajes que, que están, que todos los días quieren salir a eso, a tomar vino y se encuentran en restaurante, todo esto, pero no es así el personaje depresivo que está pensando en la vida y todo esto. Entonces yo no sé si tú ves a estos personajes así o como mejor dicho, un poco en la línea. ¿Cuál es tu relación con los personajes? Mira, yo tengo una relación como más cercana, lógicamente, con los personajes que creé al comienzo, o sea, con Ariana, con Mo, con Nietzsche, con Jorge, con ellos tengo una relación mucho más cercana. Ágata es como un personaje más distante, más lejano que salió en esta novela, pero igual uno les toma cariño, o sea, digamos, uno piensa en la... Yo tengo empatía, por ejemplo, con la historia de ella, que es una historia súper triste, entonces uno dice, bueno, sí, antiliterario en algunos sentidos, pero también es una mujer súper intelectual, que ella está tratando de ser escritora y todo le sale mal, ¿no? Porque, viste, ella viene de un mundo que no la favorece, ¿no? Porque ella traduce teleseries, la miran en menos, lo primero que hace Federico es reírse de ella por eso. Entonces ella viene como de otro mundo muy distinto a el taller literario. Y lo curioso es que yo no he estado nunca en un taller literario presencial. En el momento en el que estuve en el taller literario, estaba en virtual con Andrea, estuvimos de hecho en un par, pero presencial nunca. Y lo curioso es que sí tengo amigos aquí en Chile que han estado en talleres literarios y me decían que encontraban pero fantástica la descripción del taller porque me decían que los personajes son perfectos, o sea que son lo que uno se encuentra en un taller literario. Y yo eso lo escribí mucho antes de meterme a taller, o sea, yo tuve taller con la Alejandra Costamaña y con Azócar, con Pablo Azócar, pero fueron individuales, o sea,
no era solamente yo con los escritores, no tenía nadie más. Entonces, ni comentaba cosas de los compañeros ni nada, pero uno en el trabajo universitario, Ana María, y tú podrás ver esto, en el doctorado la cosa es muy parecida, la cosa de los egos, ¿no? y cómo se destruyen unos a otros, o sea, eso no, es lo mismo, ¿no? Entonces, exactamente lo mismo. Yo me nutrí de esa experiencia para escribirlo del taller literario, del doctorado, ¿no? Entonces, parten de ahí. Bueno, estamos llegando al fin del tiempo. ¿Alguien tiene una última pregunta? Yo quería hacerte un comentario también, que otra de las últimas cosas que también me había llamado la atención, porque me fascina, como lo he dicho ya varias veces, ¿no? Cómo se van imbricando todas estas historias, ¿no? Todas las formas, todos los géneros. Es una novela muy rica que te permite varias... Me gusta mucho el contrapunto que tú haces entre la vivencia Chile-Brasil, ¿no? Entendiendo además que los dos tenemos una historia trágica, a propósito, como pasa con Uruguay, como pasa con Colombia. Tristemente en este continente nadie se libra de estas tragedias militares, ¿no? Pero hay un contrapunto, hay una luminosidad que va variando entre la posibilidad de Brasil y la presencia chilena. Mira, yo la verdad que, bueno, tengo una experiencia no bicultural con Estados Unidos, no con Brasil, pero sin embargo yo he vivido en Brasil, enseño portugués, o sea, leo mucho portugués, entonces escucho música, toda la música que escucho en portugués, entonces tengo una relación súper cercana, ¿no? Con Brasil y con Portugal también, ahora con Angola, entonces tengo digamos, esas relaciones con el mundo lusófono y la verdad es que yo quise hacer un personaje que fuera también, que tuviera esa dimensión, ¿no? De dos culturas, y un poco presentarle al público hispanoparlante también, que siempre conocemos a Brasil por el fútbol, conocemos a Brasil por la música, por el baile, pero resulta que Brasil tiene una inmensidad y una riqueza literaria, pero enorme, que nosotros desconocemos por no leer, o sea, los que no leen portugués y muchos Por la escritores... barrera. Claro, la barrera La lingüística. barrera idiomática. Claro. Claro, Y también los mercados, de lo que hablábamos, los mercados, ¿no? Hay un mercado, el mercado hispano es muy aislado del mercado brasilero. Claro, y se traduce muy poco, o sea, tú tienes a los grandes, a Rubén Fonseca, a la Clarice Lispector, están traducidos al español, pero si tú te quieres meter, por ejemplo, en la ciencia ficción brasileña, que es riquísima, en mi opinión, la mejor del continente, pero por lejos, o sea, no se acerca a nadie de otras ciencias, de otras literaturas de ciencia ficción, ni cerca de lo que es la literatura brasileña de ciencia ficción, y de eso no se ha traducido prácticamente nada, hay muy poco. Hay una vasta tradición ahí de obras buenísimas. Lo mismo con el policial, hay mucho más que Rubén Fonseca Claro. y múltiples otros escritores. Y uno tiene que, por ejemplo, ahora un amigo vino de Brasil y me trajo 4 libros, porque de otra manera es muy difícil. O sea, Amazon tiene un límite, ¿no? Y no te puedes conseguir los libros. Como Andrea me trajo de Uruguay, o sea, también es una cosa absurda. También policial. También libros uruguayos no se encuentran, entonces esa es la cosa un poco absurda, ¿no? Pero yo quería, sí, meter esa tradición literaria brasileña, tanto de policial como de ciencia ficción dentro de la novela, y meterme en eso, que también la gente pudiera conocer un poco, no sé, el bichito de la curiosidad, ¿no? Nombro algunos autores, me meto con eso, hago comentarios, ¿no? O mis personajes hacer los comentarios, y tal vez eso abrir el apetito del lector de decir, bueno, voy a buscar este autor, o voy a ver qué hay en ciencia ficción brasileña, no sé, o en género negro brasileño, ¿no? Eso bueno, y con eso agradecemos a todos nuestros panelistas, y si nuestros lectores quedan con el apetito, ya saben, pueden encontrar la novela La muerte no tiene traducción en la Casa del Libro en el centro de Rancagua. Muchas gracias y pronto estamos de nuevo con ustedes con otro diálogo regionalista. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Un gusto verlas, un gusto Gracias. Un gusto. Muchas gracias por estar todos, ¿no? Y nos encontraremos sí, y nos encontraremos con nuestros telespectadores de nuevo en un nuevo diálogo regionalista. Así que, chao, chao.